Presidente del Banco Central del Paraguay, señor José Cantero, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Carlos. Buen día, Estela y Fito. ¿Cómo están? ¿Cómo está, presidente? Bueno, y aquí estamos con ganas de preguntar. A ver, Fito, a ver, Estela, empiecen a preguntar y consultamos lo que necesitamos consultar y lo que la gente quiere saber sobre todas las cosas. Claro, lo que creo que es el reclamo, presidente, buen día, es de las MIPYMES, de las pequeñas, medianas empresas, microempresas que dicen que todavía no llegan los créditos de los bancos, que todavía no sienten ellos que estas medidas les beneficien y quieren saber cuándo, qué condiciones van a tener, porque están a punto de cerrar muchas empresas y con eso se pierden muchos empleos. Sí, nosotros estamos, como todos los países del mundo, aquí ninguno está excluido, ante una situación extrema, con desafíos extremos y también con incertidumbres bastante altas, bastante extremas. Esta es probablemente la primera crisis económica a nivel global o financiera de toda la historia donde su origen no es ni económico ni es financiero, sino que deriva de una situación bastante compleja sanitaria de la pandemia, y toda esa incertidumbre se traslada al mundo económico. Se traslada de esa dimensión hacia el mundo económico, donde la primera medida es la protección de la vida, y esta protección de la vida tuvo un impacto en las medidas de cerrar las puertas, y prácticamente al cerrar las puertas de las casas también se cierran las puertas de las empresas, y al cerrar tanto las puertas de las casas y las puertas de las empresas, se genera un problema en el flujo de dinero. Lo que estamos viviendo en Paraguay es una situación que se vive en absolutamente todos los países e impone un desafío bastante complejo, y ese desafío también obliga a los bancos centrales, a la política fiscal y a todos los instrumentos que existen dentro, en nuestro caso, del equipo económico, a poder activar ciertas medidas. Y estas medidas también tienen que estar hoy. Yo creo que la gran necesidad es la afluencia del crédito, la dinámica del crédito. Entonces, todas las medidas que tomó el Banco Central, que tomó la Agencia Financiera de Desarrollo, la AFD y el BNF, que lo hicimos en forma coordinada, conjunta, lo que pretende es ensamblar todas estas medidas en el ámbito de la gestión de la liquidez, en el ámbito de las políticas crediticias y también monetarias. Entonces sería como un cóctel de medicamentos, un cóctel de medicina, ante una situación donde no existe una vacuna única, un antídoto único. Del mismo modo que para combatir el antivirus, el coronavirus, es un proceso en que uno también va aprendiendo, va descubriendo nuevos elementos y va adaptando un conjunto de acciones. Lo mismo pasa en la dimensión económica. Entonces, para ir a la pregunta y contextualizar un poco, la cartera de bancos y empresas financieras del sector MIPYMES representa aproximadamente 500 millones de dólares. Esa cartera, clasificada en categoría 1, que sería una cartera, vamos a decir, que de buena calidad, que no fue afectada por efectos previos a todas estas medidas del coronavirus, representa prácticamente, digamos, el universo de las empresas MIPYMES. Entonces, para absorber para atender esa necesidad, yo creo que hoy hay un instrumento muy importante. El presidente de la República firmó un decreto esta semana estableciendo el Fondo de Garantías para las MIPYMES, que se llama FOGAPI, y este Fondo de Garantía inicialmente tiene un capital de 100 millones, tiene una capacidad de apalancamiento hasta 5, o sea, un factor
un multiplicador de apalancamiento de 5 quiere decir que ese fondo de garantía puede garantizar hasta 500 millones de dólares, con lo cual se estaría cubriendo ese universo, además del otro decreto firmado, que es un fideicomiso por 110 millones, que también puede cumplir funciones de un fideicomiso, de funciones de un fondo de garantía, y de este modo el nivel de cobertura va a ser más amplio. Hay una intención bastante concreta también de ir fortaleciendo con mayor integración de capital, tanto para el FOGAPI como para el fideicomiso, y con ese apoyo adicional de capital, el nivel de cobertura podría llegar a 2 billones o 1 billón, entre 1.5 y 2 billones, que es un monto que supera las necesidades del sector MIPYMES y que podría incorporar otros jugadores, otros tipos de empresas probablemente más grandes, recordando de que la cartera sin MIPYMES, solamente la cartera corporativa o la cartera de las empresas de un tamaño más grande, alcanzan aproximadamente 9 billones de dólares. Esa es la cartera en bancos y financieras. Categoría 1 estarían 8.4 billones en dólares, estoy hablando, quiere decir 8.400 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una envergadura muy grande. Ningún país del mundo o de la región tiene la capacidad para garantizar toda una cartera. Es por eso que, y estuve escuchando a Pedro Aley también, no hay recursos para una situación tan extrema como esta. No se puede tener 40.000 millones para, yendo a un caso extremo, para cubrir todo el PIB del país, ¿verdad? Presidente. Entonces, la buena noticia es esa, discúlpame, la buena noticia es esa, de que hay un fondo de garantía que se va a seguir fortaleciendo y que va a tener capacidad de acompañar el crédito, adicionando a todas las otras medidas que tomó el Banco Central. En cierto sentido, complementan y encastran esta medida para disipar esa incertidumbre del sector bancario. Sí, presidente, la refinanciación, dice, de clientes alcanzó 280 millones de dólares nada más, representa menos del 3% de la cartera de las entidades. Dice que la ayuda no está llegando a todo el sistema. Sí. Quiero comentar que la refinanciación, ese dato de refinanciación, el Banco Central aún no lo procesó, porque estamos recogiendo toda la información de cuánto fue refinanciado desde que comenzó esta situación. Ese dato aún el Banco Central no lo publicó. Nosotros entendemos que fue una refinanciación bastante amplia, que prácticamente el grueso de todas las cuotas de los meses de marzo, abril, mayo y junio fueron llevadas a periodos más largos. Entonces nosotros creemos que, y lo digo creemos porque no tenemos el dato, que la parte de refinanciación, la refinanciación quiere decir modificar la estructura del crédito de tal manera a generar más holgura para los acreedores, las empresas y las personas. Nosotros entendemos que esa fase, en cierto sentido, ya tiene como un checklist, o sea, ya está en positivo. Ese dato lo vamos a tener en breve, y hoy el desafío que tenemos es el de la promoción del crédito, y digo, el desafío que tenemos a nivel económico, a nivel del equipo económico, a nivel de nuestra sociedad, y creemos que las demás medidas que se complementan con el fondo de garantía pretenden disipar esa incertidumbre, dar mayor respaldo para que el crédito, tengo entendido que si no este fin de semana, lunes, se va a reglamentar ya el fondo de garantía con todas sus especificaciones, y eso va a ser vamos a decir, aceite en la rueda del crédito. Me dice acá, el Banco Central va a comprar carteras de banco. ¿Cómo se va a asegurar que eso no se convierta en un negociado para los bancos? La ASO de Bancos ofreció carteras de 1 y 2, me dicen. No, correcto.
Todos los bancos centrales tienen distintas ventanillas de provisión de liquidez. Una de esas ventanillas es, y que el Banco Central lo tiene, es el Banco Central compra instrumentos de regulación monetaria con un pacto de retroventa. Quiere decir que llegados 60 días el banco se compromete a volver a comprar eso que le vendió al Banco Central y la operación finaliza. También los bancos centrales tienen una ventanilla de compra de cartera como mecanismo de provisión de liquidez. Entonces, el Banco Central lo que está habilitando es una ventanilla para provisión de liquidez en forma transitoria. Es al solo efecto de dar una seguridad y una tranquilidad al sistema bancario, que el Banco Central hoy cuenta con todas las ventanillas para proveer liquidez y que esa gestión de liquidez, porque los bancos gestionan varios riesgos, el riesgo operacional, tecnológico, etc., de crédito, también el riesgo de mercado, y uno de ellos es el riesgo de liquidez. Nosotros entendemos que con esta ventanilla esa provisión eventual, si es que llegase a ocurrir, y también transitoria, va a reducir con el riesgo de liquidez con el solo hecho de tener la ventanilla. El Banco Central el día lunes va a inicios de semana va a publicar la resolución, pero van a ser estrictamente para cartera 1, que tengan una muy buena calificación y naturalmente, como comenté, de forma muy transitoria para proveer liquidez de forma transitoria. ¿Y cómo ven el tema de que este sistema de subsidio que hay de préstamos, el BCP Hacienda, no se convierta más adelante en inflación? El préstamo, tanto de corto plazo como en caso de emergencia, está contemplado en la Constitución. También nuestra ley recoge la posibilidad de que el Banco Central en caso de emergencia lo pueda hacer. Hay países que tienen en caso de guerra. En el caso de Paraguay es emergencia, entonces es más amplio y le da esa posibilidad al Tesoro de poder tener recursos. La ley de emergencia lo que establece es que esa financiación que lo hace el Banco Central tiene el respaldo de los fondos provenientes de deuda externa que realiza el país. Entonces, la práctica de Paraguay es muy sana en el sentido de que no es una emisión directamente sin ninguna capacidad de pago por parte del Tesoro. Entonces, es una práctica nosotros entendemos que es bastante sana y que al ser sana no es distorsiva, y al no ser distorsiva no genera esas situaciones como la que mencionas. Sí, la crisis generada por esta situación, Argentina, Brasil, cuyos Productos Internos Brutos van a cerrar por menos del 5%, y en ese contexto, ¿hay algún plan, alguna estrategia con respecto a nuestras ciudades fronterizas, ¿verdad? Ciudad del Este, Pedro Juan, Salto del Guairá, porque las fronteras van a seguir cerradas. Claro. Y la verdad que la caída, yendo a lo que mencionaste, la caída en el PIB de América Latina va a ser la más pronunciada desde que se tienen estadísticas de América Latina. O sea, estamos ante un contexto bastante extremo, pero esa causa no es económica. O sea, y la causa también, hoy el Fondo Monetario dice que Paraguay va a decrecer 1%. Ese decrecimiento esperado en este año no tiene una causa económica y una causa financiera, sino que deriva de medidas de políticas públicas, y en este caso sanitarias, que hacen que todos los países del mundo tengan que cerrar sus puertas hacia afuera y también hacia adentro tengan que cerrar sus puertas de sus casas y de sus empresas, y eso genera esta situación. Yo creo que la buena noticia, para ser en cierto sentido realista y optimista, es que Paraguay está haciendo muy bien esas tareas sanitarias, y al hacer muy bien esas tareas, eso puede llevar a que eventualmente nuestro país pueda abrir las puertas
de forma más organizada y más anticipada que muchas otras economías. Entonces, el éxito en la política sanitaria va a llevar también a un mejor estadio en lo económico. Sí, esto ya no es un tema del Banco Central, pero le pregunto su opinión, porque el Banco Central siempre está en la mira un poco con los salarios altos, etcétera, etcétera, y el Senado ayer sabemos que tomó la decisión de hacer recortes en muchos rubros. ¿El Banco Central está dentro de estos recortes que estableció el Senado? Sí, es correcto. ¿Es correcto? Está dentro. Sí. ¿Y cómo afectaría? Usted tiene la cantidad de funcionarios que ganan más que el presidente de la República, que son 37 millones de guaraníes, ¿verdad? Ustedes tienen una lista de funcionarios que, bueno, esto va a afectar a 20, 30, 50 funcionarios del Banco Central. Yo creo que todo el análisis se hizo dentro del Banco Central. Está la ley, nosotros tenemos que respetar lo que establece la ley. Y también respetar esta situación en la que estamos atravesando. Perfecto. Bueno, presidente, una cuestión, tengo una pregunta más que tiene que ver con las mutuales, me dicen. Si por qué no el Ministerio de Hacienda no incluye a instituciones como las mutuales que da crédito a sus socios mayoritariamente profesionales independientes. Es el esquema de la fiducia de garantía. ¿Por qué no hace esto el Banco Central y el Ministerio de Hacienda cuando que el Ministerio de Hacienda pidió incluir a casas de crédito? ¿Es una pregunta lógica o estoy preguntando cualquier cosa, presidente? Quizás la pregunta va orientada a incorporar dentro del FOGAPI. Me imagino que se trata de eso. Como nosotros no manejamos, no somos partícipes de ese reglamento, y ese reglamento se está aprobando, el alcance, tengo entendido que incluye bancos, financieras, cooperativas también, y probablemente otras entidades de crédito, pero esa información no tengo y no la puedo responder en forma precisa. Presidente, por ahora cerramos esta comunicación, pero vamos a agradecer siempre la gentileza de poder contactar con nosotros porque esto va a continuar evidentemente. Sí. Esto no es que se acaba ni mañana ni pasado ni en meses, así que siempre va a ser muy importante lo que usted nos pueda orientar con relación a disposiciones del Banco Central del Paraguay. Que tenga buen día, muchas gracias. Solamente que nosotros vamos a seguir trabajando en todas estas medidas para estar a la altura de esta gran desafío que tenemos y también con esta gran incertidumbre para poder disipar con todas las medidas y siempre a disposición. Muchas gracias. Muy amable, muy gentil el señor José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay. Tenés que...